¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. Bienvenidos sean pues todos ustedes y reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo de parte del Señor. ¿Sí? Bien, pues vamos a pedirle a Dios que nos ilumine con el Espíritu Santo para poder hacer este trabajo de acuerdo a su voluntad. Así que, Chuy, ayúdanos con la oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Y los que oramos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues muchas gracias, Chuy. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarte con nosotros. Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy vamos a ver, a escudriñar la palabra de Dios. Antes quiero decirles que les quiero dar las gracias a todas esas personas que me mandaron un texto, que se comunicaron conmigo, que por qué, que qué estaba pasando, si estaba bien, por qué no habíamos hecho el programa el día lunes. Así que a todos ustedes, a todas las personas que se preocuparon y que nos enviaron ese mensaje, pues muchas gracias, de verdad se les agradece. Me hacen notar con su preocupación que sí hay personas que están mirando el programa y que sí hay personas que les está sirviendo este compartir de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente eso, queridos hermanos. No estamos juzgando a nadie, ¿sí? Simplemente vamos con la palabra de Dios y lo que hacemos es con la intención de poder ayudar a nuestros hermanos, con la intención de que conozcan más de su fe, de que se fortalezcan, de que tengan una fe más convincente, queridos hermanos, ¿sí? Así que a todas esas personas que nos han acompañado, pues les doy las gracias, de verdad. Muchas gracias por estarnos acompañando ya más de un año, y a todas las personas que nos mandaron un texto preguntándonos si todo estaba bien. De verdad, gracias. He tenido algunas dificultades para subir los videos a YouTube, los últimos videos. ¿Por qué? Porque no me los deja bajar Facebook, ¿sí? Tengo algunas restricciones ya de parte de Facebook, así que pues vamos a ir poco a poquito caminando en estas cosas de las redes sociales. Bien, queridos hermanos, pues miren, como les decía, la intención de este programa es fortalecer su fe, ayudar, cooperar, hacer mi trabajo, porque este es mi trabajo, ¿sí? Como cristiano, como católico, este es mi trabajo, llevar la palabra de Dios para que sea luz para mis hermanos. Dice el Señor que sea luz en medio de las tinieblas. ¿Quién es la luz? Solamente Cristo, en medio de las tinieblas. Y realmente estamos en unas tinieblas muy duras, muy oscuras en estos momentos, ¿sí? Puede haber en estos momentos confusión entre ustedes, incluso a mí también me ataca la duda y ya no sé qué ondas, para dónde jalar, pero digo, a ver, vamos a ver cómo están las cosas. Esta es la iglesia de Cristo, aquí nos quedamos, ¿sí? Es cierto, hay muchas cosas que nos hacen hasta dudar muchas veces, que si nos quedamos en la iglesia o para dónde corremos, ¿cómo le hacemos? Por tantas cosas que se están mirando dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia, con algunas personas. Claro, no son todos, pero recuerden, estas personas, ¿verdad?, que están haciendo escándalos en la iglesia,
siempre sucede como los aviones, decía el Papa. En el cielo hay muchos aviones dando buenos servicios, ¿sí? Y nadie habla de ello, pero se cae uno y es un escándalo que se hace, ¿verdad? Noticias por donde quiera, pero no, no se toma en cuenta los demás aviones que están volando, que están dando un buen servicio. No se toma en cuenta. ¿Por qué? Pues eso no es novedad. Así que no nos desanimemos. La palabra de Dios el día de hoy nos va a enseñar que eso ya estaba previsto, ¿sí? Ya estaba previsto. Nos va a animar, nos va a motivar, pero también nos va a ayudar a pelar el ojo, queridos hermanos, ¿sí? A pelar el ojo, a poner parada la oreja, pues, para poder conocer y entender. Necesitamos prepararnos, necesitamos leer, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Cristo. Si usted es un católico que no lee, que no estudia, que no se empapa con la doctrina de Cristo, queridos hermanos, déjenme decirle que más de uno va a ser tambaleado, sacudido, ¿sí? Por estos momentos que está pasando la iglesia de persecución. Porque sí es persecución. Ya ahorita ya no hay libre expresión. Eso es mentira, que hay libre expresión. Ya en las redes sociales ya no te puedes expresar, al menos, ¿sí? Entre comillas, ya no te puedes expresar basado en la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sobre eso ya hay restricciones, ya no te puedes expresar. De todo lo demás no hay ningún problema. De todo lo que le complace al mundo no hay ningún problema. Expresa lo que quieras, haz lo que quieras, vive como quieras, no hay problema. Exprésalo, públicalo, promociónalo. Nadie te dice nada. Nadie te censura, ¿sí? Pero cuando te pones a predicar la palabra de Dios, ya empiezas a encontrar obstáculos. Así es. A Cristo también no lo dejaban expresar, ¿se acuerdan? Incluso ni su misma gente le creyó. Y él siguió adelante. Con 12 se quedó. Pero gracias a esos 12 que tenían una fe firme y sabían lo que estaban haciendo, queridos hermanos, aquí estamos gozando de esa fe, gracias a Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a ir, abran su Biblia y vamos a ir a ver la carta de Judas. ¿Sí? Vamos a ver la carta de Judas. Les pido de favor que abran su Biblia para que sepan de qué estamos hablando. Vayan siguiéndome. Vamos a ir juntos leyendo, ¿sí? Para ir conociendo quién fue Judas, quién es Judas, para ver lo que Judas nos expresa, ¿sí? Dice así: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. A sus santos. Queridos hermanos, San Judas nos exhorta a luchar por la fe. Por la fe que ha sido entregada a nosotros por Dios Padre. ¿Sí? Recuerden que la fe es un don que Dios nos da. Ustedes y yo tenemos fe en Dios, creemos en Dios, le creemos a Dios. Pues Judas nos exhorta que en medio de estas situaciones en las que nos encontramos el día de hoy, queridos hermanos, luchemos juntos por nuestra fe. ¿Sí?
porque a través de la fe obtenemos la salvación. Así que, continuamos. Porque se han infiltrado, escuchen bien, parece que Judas estuviera hablando el día de hoy. No cabe duda, que por algo este pequeño librito, ¿sí?, la Biblia, que tiene 73 libros, es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está hecha pues para la vida diaria. Y aquí nos encontramos como que si Judas estuviera hablándonos en vivo y en directo, ¿sí? Como si Judas ya conocía la situación en la que íbamos a estar el día de hoy. Hace 2000 años, pónganse a pensar. Pero la palabra es actual, es viva y eficaz. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta situación de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, de tantos videos que hay en internet desprestigiando a Cristo, desprestigiando, ya no vamos a decir a la iglesia, no, ya, veamos, hay bastante basura ahí, que esa basura de enseñanzas, ¿sí?, tienen una propagación así muy rápida, porque uno cree que es verdad lo que están diciendo, porque eso es lo que nosotros creemos, pues, que debería de ser la realidad, ¿sí? Pero dice Judas, no es así, ¿sí? Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Se han infiltrado, queridos hermanos, unos en la iglesia, otros se han infiltrado en las redes sociales y otros se han infiltrado ya en sus páginas de ustedes, ya los tienen, ya son seguidores ustedes de ellos, ¿sí? Puede ser que sean ya seguidores de ellos, se han infiltrado ya en su vida. Están luchando, están con tanta propagación, hablan de que Dios no existe, ¿sí? De que ya basta, que dejen de estar estudiando las Escrituras, que ya basta, que no hay mandamientos, ¿sí? Que hay solamente puro amor y puro amor. Queridos hermanos, de eso Judas nos está previniendo. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Ojo, paremos la oreja, para esta condenación. O sea, no es que se infiltraron para una salvación, no. Se infiltraron para una condenación. Vamos a ver cómo son esa gente. Gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. ¿Sí? Los que saben de qué les estoy hablando, si han visto por ahí algún video de esos, no me dejarán mentir. Ustedes saben cómo hablan contra Dios. Desprestigian la palabra de Dios. Y así como hay gente que está desprestigiando la palabra de Dios, queridos hermanos, por eso estoy aquí también yo. Sé que hay muchos hermanos, pero me uno a ellos para decirles a ustedes, ojo, paren la oreja. Dice San Juan allá en su primera carta de San Juan, no en el Evangelio, en las cartas de San Juan. Dice, examinen los espíritus. Examinen lo que sale por la boca de esas personas, a ver si son guiados por el Espíritu Santo, a ver qué hablan,
¿Hablan contra Dios o hablan a favor de Dios? ¿O hablan de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso estoy haciendo yo estos videos, queridos hermanos, este compartir de la palabra de Dios. También trato de llevarles a ustedes doctrina de Jesucristo, doctrina de Dios, doctrina que está enseñando la iglesia. La iglesia, no algunos pastores de la iglesia católica, ¿sí? Que ya se están yendo por otro camino. Esas personas también se han infiltrado, dice San Judas, ¿sí? Y entonces San Judas ahí en el versículo 5 nos empieza a recordar algo. Miren, quiero recordarles algo que ya saben. Y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. ¿Cuándo una persona se entrega a la muerte? Cuando no creen, cuando se niegan a creer, es cuando es entregado a la muerte. Sencillo. Desprecia la luz y se va a la oscuridad. Dice, yo no necesito la luz. Yo puedo caminar en la oscuridad. Bueno, dale para allá. Recordemos que Dios a nadie se le mete en su mente y en su corazón a fuerza. A nadie. Recuerden allá en Deuteronomio 30:15 que dice, te pongo ante ti el bien y el mal. El bien para que vivas, el mal y la muerte. Escoge, estira tu mano y agarra lo que quieras. Eres libre, elige. ¿Sí? Propia voluntad. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en las cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Sodoma y Gomorra están allá en Génesis 19. Ahí podemos encontrar la historia de esas ciudades. ¿Qué sucedió con esas ciudades? Ese, como dice Judas aquí en su carta, ese es un ejemplo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de condenación para los pueblos futuros. Así nos lo narra ahí San Pedro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 2. ¿Sí? Así que dice, de igual modo sentenció a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. ¿Quiénes son los que seguían por instintos, queridos hermanos? Solamente los animales. Solamente los animales seguían por el instinto, no tienen razonamiento, ellos no razonan, ¿sí? Pero cuando nosotros no razonamos y nos dejamos guiar nada más por los instintos, nos convertimos, dice Judas, no yo, en animales. Así le sucedió a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Estas son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Así también estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas. ¿Sí? Pero bien actual, ¿cierto? Así también los hombres se dejan llevar por locuras parecidas. Envilecen sus cuerpos y desprecian las autoridades celestiales. A mí me importa un comino lo que diga Dios. Es más, Dios no existe. ¿Cuál leyenda de Jesucristo ni que nada? No existe. Desprecian las autoridades celestiales.
El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, fíjense, ni los ángeles se atrevieron a insultar a Satanás. Fíjate, a que saliera por su boca una palabra, un disparate, no se atrevieron a decir palabras injuriosas, no se atrevieron, ¿sí? Ninguna palabra de insulto. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender. Esa gente, queridos hermanos, que está en los videos aventando basura, ¿sí?, contra Dios, envenenando sus mentes y sus corazones, porque siembran la duda. Recuerden que Satanás eso hace, sembrar la duda. Y ya cuando la duda quedó sembrada, empieza a tambalear el asunto. Empieza a tambalear. ¿Sí? Dice, en cambio esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender. No lo entienden. Es más, yo creo que ni la Biblia han leído, porque de acuerdo a su lenguaje, yo creo que no. O sea, no creen. ¿Sí? No pueden entender, no lo entienden. Y lo que conocen por instinto, escuchen bien. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no puede entender. Y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. ¿Sí? No dice que lo utilizan para su salvación, no. Dice, y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. ¿Sí? Para su corrupción. Se corrompen. ¿Sí? Lo poquito que ellos, con lo que ellos se van guiando por instintos, como lo hacen los animales. Así lo dice Judas. Yo no son mis palabras, no estoy ofendiendo a nadie. Si tienen algún problema, reclámenle a Judas. Él lo escribió. ¿Sí? Entonces Judas aquí se lanza un grito. Dice, pobre de ellos, siguen los pasos de Caín. Se extravían por causa del dinero, al igual que Balaam, y se pierden como el rebelde Core. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. ¿Sí? Se avienta una lamentación Judas. ¿Qué es lo que hablan de la Eucaristía? ¿Qué es lo que hablan? Que cómo va a estar el cuerpo de Cristo ahí, que eso es una mentira que la iglesia se ha inventado, que eso no es cierto, que la escritura ha sido manipulada, que la escritura fue escrita para tener como borregos a las personas, para no dejarlas ser libres. Eso es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos. ¿Sí? Echan a perder comidas de fraternidad que celebran ustedes, dice. ¿Sí? Echan a perder eso. Lo desprecian. Lo desprecian. Igual esto es para ellos y es para toda aquella persona que desprecia la Eucaristía. Desprecia las cosas de Dios. Desprecia las autoridades celestiales. Mira lo que dice San Judas. Continuamos, dice, son como nubes arrastradas por el viento, que no dan lluvia. Árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios. Estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas.
Queridos hermanos, esto es en serio. Esto es en serio. ¿Sí? Esto no es algo ay, pues eso es un chisme, esa es una fábula, ese es un cuento. No, eso es verdad, esa es una realidad. ¿Sí? Cuando una persona se opone a la palabra de Dios, cuando una persona en la iglesia, incluso en la iglesia, ¿sí?, está haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, son como nubes arrastradas por el viento, que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Cuando una persona se expresa mal de Dios, ya está muerto antes de estar muerto. ¿Sí? Cuando una persona, un obispo, un sacerdote, un religioso, religiosa, un laico, un diácono, desprecia las cosas de Dios, malbaratándolas, tirándolas, no dándoles el lugar que se merece, ¿sí? Y está muerto. Está muerta la persona. ¿Por qué? Porque no conoce. Nomás se guía por su instinto. Ah, es que esto, yo creo que esto está bien. No pasa nada, no pasa nada. Hay que darle la Eucaristía a una persona que dice que cree, pero sin confesarse, sin reconocer sus pecados, sin reconocer que ha ofendido a Dios. No hay problema, dásela. ¿Qué dice San Judas? Son árboles que no dan fruto al final del otoño, que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Son olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios. Estrellas errantes a las que esperan las tinieblas. Queridos hermanos, esto es en serio. Esto no es un juego. La palabra de Dios no es pues para dudar de ella. No, recuerden que es por la fe. Y si usted y yo decimos que tenemos fe, bueno, se tiene que manifestar en obras, dice Santiago. ¿Sí? Se tiene que manifestar en obras. ¿Y cuáles obras? Bueno, pues si yo digo que tengo fe, yo creo que Cristo está en la hostia, yo voy y comulgo. Que no puedo, que no me he casado por la iglesia, que estoy viviendo en unión disque libre, entre comillas, porque es mentira que es unión libre. Eso se llama unión de esclavitud. No es verdad que seas libre cuando estás viviendo así. Pues me caso, vamos a la iglesia a ver qué es lo que necesito para lograr estar en comunión con Dios. ¿Sí? Así de sencillo. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que se burlaron, y castigará a los pecadores, enemigos de Dios, por todas las palabras injuriosas que profirieron. Son descontentos y frustrados, que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. ¿Sí? ¿Ven cómo hablan en esos videos? Quieren impresionar. ¿Pero qué dice Judas? ¿Qué dice Judas? Judas nos dice qué características tienen. ¿Sí? Son descontentos y frustrados, que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Para su propio provecho. Mentira que se está preocupando por los demás. No, Señor. Quieren fama, quieren dinero, quieren todo lo que ofrece este mundo para su propio provecho.
Pero miren, para ustedes, queridos hermanos, nos dice Judas, para ustedes y para mí. Mira lo que Judas nos recomienda. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo, Señor, de Cristo nuestro Señor, les anunciaron. ¿Sí? Otra vez. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. San Judas quiere que nosotros estemos firmes en lo que los apóstoles nos anunciaron. ¿Y cómo voy a saber lo que los apóstoles nos anunciaron? Fácil, hay que estudiar la Biblia. ¿Sí? Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Eso es lo que los apóstoles nos enseñaron. Ellos les decían que al final de los tiempos, fíjense lo que nos enseñan, y eso nos lo dice San Pablo, en varias cartas nos lo rectifica, ¿sí? Dice, ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. Y están ahí. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones. Híjole, pero Judas, parece que estabas viviendo este momento. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son? En la actualidad, estos son los que causan divisiones. No van más allá de lo humano y no tienen el espíritu. Fíjense nada más. Fíjense nada más, queridos hermanos. Estos sacerdotes que están promocionando todo lo que va en contra de Dios. ¿Sí? Estudien, por favor, Génesis 19, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Estudien 1 Corintios 6, todo el 6. Para que vean de qué se trata. Estudien Romanos, la carta a los Romanos 1, todo el capítulo 1, para que se den cuenta, ¿sí? Que por ese lado es donde están estos obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, gobernantes,